Bienvenidos a Tópica Radio. Hoy tenemos a Beth. Hola, Joe. Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí. Beth, para los que no te conocen tanto, dinos quién eres. Que es la gran mayoría de la población del planeta. Soy dibujante de cómics, soy novelista, escritor y soy papá de María y Sofía. El rol más importante, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienen tus hijas? 17 y 9. Súper bien. Variado. Sí, son 2 etapas de mi vida. Ay, qué bueno. Diferentes, sí. Qué bonito. Beth, tengo mucho interés de hablar contigo porque yo personalmente soy músico, pero soy un escritor frustrado. Siempre para mí la escritura ha sido como la primera magia que conocí, ¿no? Te quiero preguntar a ti, ¿cómo descubres tú o sea, ¿cuándo te das cuenta que para ti la lectura y la escritura son diferentes que para los demás? Bueno, no, la lectura, yo crecí en una familia de lectores desde mis abuelos, había libros, leían mis abuelos, mis papás, entonces la lectura fue algo como muy natural en mi familia, que lo tengo muy identificado como un privilegio, pues, en México especialmente, pero en general en el mundo, que la gente lea, pues crecer en una familia de lectores donde hay además libros, eso es un privilegio que yo tuve y bueno, quise aprovechar. Entonces, pero la escritura a mí llegó a través del cómic. Mi primera vocación siempre fue dibujar. Desde que tengo memoria dibujo, descubrí los cómics muy chiquito. Un poco en mi familia había esto de que a los niños nos daban a leer cómics, que había pasado ya con mi papá, o sea, a él y a sus hermanas les daban cómics de chiquitos, y había una especie de graduación al libro escrito, como un paso de madurez, digamos, lectora, que yo tuve a los 11 años, pero yo nunca dejé de leer cómics. Y entonces, bueno, una de las cosas que empecé haciendo, yo empecé mi carrera profesional muy chiquillo, de 18 años ya empecé a cobrar por dibujar, ¿no? en 1990. Entonces, este año cumplí 35 años de carrera. Wow. Y bueno, yo las primeras cosas que hacía, porque mi dibujo es muy sencillo, yo no soy... Me gustaría, hace rato antes de empezar a grabar hablamos de músicos virtuosos contra músicos más humanos. Yo soy el más humano de los dibujantes, o sea, mi dibujo no es un dibujo de virtuoso. Entonces, mucho tiempo lo que hacía eran guiones para dibujantes como más virtuosos, más... Más, la palabra es esa, ¿no? Mucho, de un dibujo más sofisticado que el mío, que no era difícil, además, ¿no? Yo no me tiro al suelo, pero yo sé que lo digo siempre, ¿no? Mis dibujos son simpáticos, no guapos, ¿no? Entonces, para los que dibujaban guapo, pues yo hacía guiones. Pero era un tiempo que la publicación era en fanzines, era autopublicación. O sea, hacíamos nuestras historias, luego hacíamos nuestros fanzines. Estoy hablando de principios de los años 90, que había una escena muy grande de contracultura en México, muy alimentada por fanzines y autopublicaciones. Nosotros hicimos estos de cómics con este grupo. Estás hablando de una época donde todavía no había la apertura que hay hoy, que consumes lo de Estados Unidos, pues lo europeo. No solo eso, bueno, llegaba el material a cuentagotas, pero no solo eso, sino que además la información no era inmediata. O sea, si tú querías investigar algo, pues no había... O sea, el internet se empezó a popularizar hasta el 97, 98, entonces no... Era a mano, ¿no? Y material impreso, y cazar libros y discos, y ir al Tianguis del Chopo, por ejemplo, que era donde distribuíamos nuestros fanzines. Empecé a hacer guiones para otros dibujantes, pero como era una labor amorosa, pues no siempre. Prácticamente ninguna de las historias que hice completa la acabaron de dibujar, muy pocas. Y entonces yo lo que decidí, dije, voy a dibujar mis cómics con palabras, y empecé a escribir cuento de ciencia ficción. La ciencia ficción es mi gran amor literario, es lo que leí el primer libro que yo leí fue un libro de Ray Bradbury, y me ha acompañado desde el audiovisual primero, porque primero lo que conocí fueron las películas, las caricaturas de ciencia ficción, y me ha acompañado con la lectura toda mi vida lectora. Ahorita hablabas de cuál fue el primer novela que leíste, pero ¿cuál fue el primer cómic del que te acuerdas de que te enamoraste? No, muchísimos, pero eso o sea,
No puedo disociar mis recuerdos más tempranos de la lectura de cómics. O sea, ¿no recuerdas un momento antes Sí, de no, eso? o sea, no, o sea, siempre estuvieron ahí. Yo especialmente recuerdo una historieta que hoy está olvidada. Había la gran editorial Novaro, que publicaba las traducciones de los cómics de gringos en México. Publicaba mucha historieta infantil. Hoy la historieta infantil casi ha desaparecido, casi no hay. Y yo recuerdo con mucho cariño una serie que se llamaba La Zorra y el Cuervo, que eran dos animalitos de caricatura, Uh-huh. que eran vecinos, y eran historias muy sencillitas. Esa es, yo creo que mi primera historieta. Es una pregunta interesante, pero yo creo que para mí, pero yo creo que es La Zorra y el Cuervo, es lo primero que recuerdo. Los cómics de Mortadelo y Filemón. Mucha historieta infantil, ya Sí. un poco más adelante sí tengo muy ubicado. Yo fui lector, no fui lector de superhéroes como muchos de mis contemporáneos, yo era lector de historieta infantil, que en ese tiempo había un montón. Sí. Lucky Luke y Tintín eran otros Ajá. cómics europeos. Sí. Que además en aquel tiempo se podían conseguir con cierta facilidad, no con facilidad, se conseguían sin problemas en los supermercados, tenían librerías grandes, secciones grandes, del tamaño de la verdulería era del tamaño de la librería en los supermercados, y había una sección de historietas europeas que se traducían en España y llegaban a México así a los supermercados. Entonces ahí digo, era otro momento, ¿no? Sí, no. Uh-huh. Ahorita, qué curioso que digas eso, porque sí, yo me acuerdo de ir al súper y veías una sección de libros bastante voluminosa. No estoy diciendo que como una librería, pero bastante. Y hace poquito estaba en el súper y me la topé y es de que Es chiquita. nada, o sea, hay No, y en libros. algunos se ha reducido como a los racks de exhibición que están junto a las cajas, y ahora ahí ponen Sí. algunos. Algunos supermercados tienen una pequeña sección de librería, pero sí se ha hecho se redujo dramáticamente. En Y es una el caso pena que yo vi, bastante escondida, así de que no la vas a topar si si no... no la buscas. Sí, Sí, yo he visto que en algunos supermercados está al lado de los material de papelería, ¿no? sí, Sí, sí. sí, eso es una tristeza, porque estoy hablando de que había librerías grandes incluso en las tiendas, en los supermercados del gobierno. Ahora, para la gente más joven como tú, les cuesta trabajo pensar que vivíamos en Corea del Norte, pero había cadenas de supermercados del gobierno federal, había la famosa Conasupo, las tiendas de List, era donde la gente compraba. Bueno, estaban otras que ahora creo que han desaparecido todas o fueron absorbidas por grupos extranjeros, pero estaban algunas cadenas particulares, pero una gran cantidad de supermercados eran propiedad del gobierno. Wow. Y tenían librerías grandes. Wow. Bueno, es otro momento. Yo nací en el 72, estoy hablando ya de otra generación, de otro. No, pero es bien interesante porque, o sea, por más que vemos el mundo diferente, pues no ha pasado tanto tiempo en realidad. Pues eso. no, es un parpadeo, ¿no? Sí. En términos históricos no es nada. Ha sido... Hay una maldición china, ¿no? Que dice que te toque vivir tiempos interesantes. Y yo creo que esa maldición le tocó a mi generación. O sea, yo soy del 72, te decía, entonces ha sido vivir la transición de un país que, pues decía Enrique Krause, que éramos No, es Vargas Llosa, creo, el que dice que es la dictadura perfecta, y Vargas Llosa, y Krause, que si no me equivoco, es que el que la llamó dicta blanda, de pasar de esta dicta blanda a una transición democrática, que muy lentamente, con muchos trabajos, pero bueno, ha sido fascinante ese proceso. Definitivamente. Ahorita hablábamos tocamos este tema de las librerías en los supers, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿La gente hoy lee? Salió hace poco una estadística que compartió Guillermo Chabelson. Guillermo Chabelson es mi agente literario. Él está en Barcelona. Y en sus redes sociales compartió una estadística del volumen de ventas de libro en español. Y era muy, muy sorprendente porque no tengo los números exactos, pero poco más de la mitad era lo que se vende en España, y luego el segundo lugar venía México con un 15% del mercado, o sea, muy abajo, y el resto de los países se reparten el otro 30%. O sea, no nada más hispanoparlante, sino mundial.
estás hablando? No, o sea, venía incluso a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, ok. donde se venden libros en español Ajá. y su participación del mercado. Ok. Y bueno, pues sí, muy, muy sorprendente, porque bueno, España tiene por ahí de 40 millones de habitantes, México tiene 130 y sin embargo, pues o sea, se vende una cuarta parte, de acuerdo a esta estadística, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que, en general, tengo dos teorías. Uno es que se lee, o sea, es poca la gente que lee en México, pero esos que leemos mucho. Ok. Y la otra, que es la que yo quisiera, a la que me gustaría aferrarme, es que se lee mucho más de lo que se puede medir. Sí. Pero no lo sé, yo, eso es muy, no hay instrumentos para medir, y además, sí creo que no tenemos socialmente un hábito lector arraigado en nuestro país, sí. Con todo y que somos el segundo país más lector en idioma español, yo creo que tendríamos que promover que se lea más. Quiero pensar que 30 años de programas de promoción a la lectura han estado haciendo su... Pues yo quiero pensar que hay más lectores. La segunda que dices es como esperanzadora, ¿no? Que se lea más de lo que se dice. Pienso, cuando hacen el remate de libros, antes lo hacían en el Auditorio Nacional, ahora es en el Monumento a la Revolución. Okay. Cae la gente, o sea, cae, la verdad, a nivel masivo y se vende una cantidad de libros, pero no sé si es el mismo público que lee y que sostiene. Sí. Ahora, sostenemos el segundo mercado más grande del de editorial en español del mundo. Eso no es poca cosa. No, definitivamente. O sea, yo sí creo, por ejemplo, que sin duda el pueblo argentino es mucho más lector que el nuestro, pero pues son muchos menos habitantes. Entonces, pero es un tema muy complicado. Eso es como para tesis de licenciatura en sociología. Vamos a hacerla, vamos a armarla. Oh, yo ya hice la mía, ya paso. Oye, también te quiero preguntar, yo juego tenis y el tenis es un deporte, le dicen muy celoso, porque si lo dejas un rato, regresas y no le puedes agarrar igual. Siento que la escritura también es similar, ¿no? Siento que o sea, si tú escribes y de repente te tomas un añito de descanso, regresas y toma tiempo volver a tu ritmo. Yo creo que es más celoso el dibujo. Okay. Con conocimiento de las dos, yo creo que es más, no porque la otra no lo sea, pero siento que el dibujo es más demandante en ese sentido como el tenis. Eso que dicen de que hay un dicho ahí que si lo dejas de hacer un día tú te das cuenta, y que si lo dejas de hacer una semana ya tu público se da cuenta, ¿no? Yo creo que el dibujo es mucho más celoso pero en mi experiencia, no sí. Seguramente, pero es que yo tengo esto que veo, te digo, como un privilegio de poder pasar de la palabra a la imagen, ¿no? Y bueno, me siento fundamentalmente soy un dibujante, ¿no? Entonces, yo pienso en mí más como un dibujante que escribe. Ok. ¿No? Sí. Pero, ¿qué haces para mantenerte entonces, ya sabiendo que el dibujo es una disciplina celosa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Todo el tiempo estar haciendo bocetitos? Sí, dibujo. No, yo dibujo diario algo. Por lo menos hago un dibujo diario. Traigo siempre un cuaderno para dibujar. Sí. Dibujo diario, no escribo diario, pero sí leo diario. Sí. También creo que el oficio del escritor, bueno, justo Borges decía que a él le daba más orgullo las páginas que había leído que las que había escrito. Entonces creo que es más alto para el escritor profesional, es más importante lo que lees que lo que escribes. Pero además se retroalimenta, ¿no? Sí. Hace un círculo virtuoso el estar leyendo. Y además, no necesariamente, yo a los aspirantes escritores les sugiero que procuren no solo leer los temas que les apasionan. O sea, ser de lecturas muy amplias. O sea, si te gusta o quieres escribir novela policíaca, me parece, bueno, que hay que conocerla bien, pero no leer solo novela policíaca, sí. ¿No? O no, en fin, si te gusta la histórica, no solo leer novelas históricas,
conocer bien tu género o tu subgénero, pero ser muy amplio de lecturas te enriquece mucho. Sí, sí, sí. Incluso yo sí, hay mucha discusión ahí, pero yo sí soy de los que cree que los narradores debemos ser buenos lectores de poesía por la sonoridad de la palabra, la magia de la palabra, ¿no? Sí, como el ritmo de una frase, ¿no? Sí, pues la poesía es la desnudez total de nuestra herramienta, es la pura palabra, por la palabra misma. Entonces, Sí. por eso me parece importante para que los narradores seamos lectores también de poesía. Cuando empezamos te dije que me había fascinado la escritura desde antes que me gustara, digamos, la música, ¿no? Como que veía, así en la biblioteca de mi escuela, veía así un cuadro de Oscar Wilde. Uh-huh. Y antes de admirar a un músico decía, güey, ese güey Ajá. hizo una obra de arte nomás usando palabras y espacios y silencio o sea, como que se me hace como así literal, un tipo de magia. Creo que era George R.R. Martin el que escribió la canción del hielo y el fuego, que Sí. se convierte en Juego de Tronos en la Ujú. televisión. Creo que era el que decía que lo fascinante es que las palabras son baratas y nos pertenecen a todos. O sea, si tú quisieras, por ejemplo, bueno, para ser músico necesitas Un un instrumento. instrumento, ¿no? Y los instrumentos, incluso los más accesibles, no son baratos. O si quieres, justo, bueno, dibujar necesitas instrumentos de dibujo, papel, en fin, casi todas las disciplinas de creación necesitan herramientas y materiales. Y bueno, de todos ellos, la palabra es la más accesible porque además nos pertenece a todos. Sí. Y la manera de apropiarte de ellos, pues es leyendo, Sí. o sea, no son. Y además la lectura, sí, siempre hay alguien que dice, es que los libros son caros. Yo nunca he visto, por cierto, entre paréntesis, siempre digo esto, que nadie se queje de que la mota está cara, de que la cerveza es muy cara. La cerveza es muy cara, yo no bebo, Sí. pero el alcohol es muy caro. Uh-huh. Y nadie se queja nunca de los precios del alcohol o de la mota bueno, ya no hay table dance en la Ciudad de México, pero nadie se quejaba del precio de los privados. Nunca oí que nadie dijera, oye, qué caros están los table dance, pero sí nos quejamos de los precios de los libros. Sí, sí, sí. Pero la lectura es accesible, o sea, hay bibliotecas. Ahora, bueno, yo no soy partidario de la piratería digital, pero puedo ser muy empático con que la gente quiera leer algo y no pueda pagarlo y entonces lo baje. Uh-huh. Y eso significa, o sea, es accesible, la palabra es accesible, quizás sea es una ironía que sea como la forma de creación más accesible y a la que menos se acerca el gran público. Definitivamente tienes un punto ahí clave. Y también ahorita que mencionas eso, se me hizo como tú lees un libro, le sacas lo que tú le sacas, o sea, te habla, y la intimidad de decirle a alguien que te importa, te lo regalo, güey, léelo, te va a gustar, te va a impactar. También como eso, ¿no? Como que es un regalo bien íntimo y ahorita como que, no sé, siento que es personal. Yo leí esto, me cambió algo, toma, siento que a ti también te va a cambiar algo. Bueno, es como compartirse música, ¿no? Sí. También Sí, pero es diferente. Una canción es, ay, toma esta canción a ver si te gusta. Acá un libro es, no, inviértele sí, tu además, tiempo, sí, ¿no? es una relación más íntima la que tienes con el libro Sí. que con la pieza musical, sin duda. Sí. Bueno, más profunda, me parece, requiere más compromiso. Sí. Aunque hay, bueno, melómanos muy, pues muy comprometidos, muy Claro. clavados, ¿no? Pero yo creo que en general sí es más exigente la palabra que la música. Bueno, a mí la música me parece yo sostengo que lo más importante que ha creado la humanidad, o que produce la humanidad, es primero la niñez y después la música. Música. Sí, para mí la música es una religión. Para mí también. Bueno, sí, claro. Y va de la mano de lo que pienso de la escritura. O sea, la música es otro tipo de magia, ¿no? Sí, o sea, sí. Otro tipo de magia, gente que canaliza sonidos y los pone para que los demás los escuchen, ¿no? Es algo así como alquímico casi. Milagroso. Sí. Es un prodigio. Que, o sea, ahorita quiero pasar a otro tema que quiero checar contigo, pero en música,
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más escuchas? Pues, mira, yo muchos años fui rockero, pero con el tiempo y además, muy especialmente la mamá de mi hija María, Rebeca Dávila, me permitió, porque ella y mi hermano Alfredo, son dos de las personas, Alfredo especialmente, pero que tienen un registro muy amplio de poder escuchar cosas. Yo cuando alguien dice que oye de todo, yo sé que está mintiendo, ¿no? Uh-huh. Decir oigo de todo es no quererte comprometer con nada. Sí. Pero ella especialmente me hizo ver como la posibilidad de escuchar cosas a las que yo no llegaba. A mí me gustaría pensar que puedo entrarle desde Pérez Prados hasta Shostakovich, y todo lo que haya en medio. Entonces trato de cosas que de jovencito punk, había cosas que yo ni por error, o sea, yo, y hace poco, por ejemplo, me pasé toda una mañana trabajando con boleros, que era algo que para mí hubiera sido impensable. Me es más fácil decirte dónde no llego. Por ejemplo, nunca pude conectar con la salsa. Nunca, no. La cumbia me gusta un montón. A mí me parece, y eso que traen ahora los del son, ¿cómo se llama? Son rompepera, que dicen que la cumbia es el nuevo punk. Yo estoy de acuerdo. A mí me gusta un montón Incluso tengo esta teoría de que en los años 80 Chicoche era mucho más transgresor que el Tri. Chicoche en el 82, 83 tiene una canción que se llama La Mata de Mota. Okay. Que es una exaltación pero estoy hablando de los años del Negro Durazo, que eso era cárcel. De represión total. Y él tiene una canción que... Por ahí anda la canción, creo que hay una versión en vivo, creo que no la grabó nunca en estudio, La Mata de Mota. O sea, mientras el otro andaba con la triste canción de amor, uh-huh, de verdad andaba jugándose la libertad cantándole a la Mata de Mota. Entonces, sí. O sea, si eso... Y además yo tengo también como esta idea sospecho que la imagen de Chicoche tenía mucha influencia de los Ramones. Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero decir es, yo trato de tener tengo una gran fascinación por la música contemporánea, por ejemplo, la música sinfónica contemporánea, me gusta mucho, bueno, el punk rock, pero mi banda, te puedo decir, mis 5 bandas sí son más bien, o sea, son Ministry, uh-huh, de Al Jurgensen, claro, Los Ramones, uh-huh, tengo una debilidad por Café Tacuba, uh-huh, ¿no? Las bandas más, bueno, no sé si la mejor de México. Yo creo que sí, creo que sí, para mí es la mejor. Sí, ¿cuál más? Dead Can Dance y los Pixies. Pixies, uff. Y Mamá Pulpa, Mamá Pulpa fue la banda de mi hermano muchos años, sí, y le tengo también ahí pues, un cariño especial. Pero dime. Quiero hacer un rápido paréntesis. Escuché que en tu juventud creo que te gustaba Mecano y que es algo que... En la adolescencia. Pero porque no llegaban otra cosa. O sea, te decía que vivíamos en Corea del Norte. Uh-huh. Entonces, no, hace algunos años, una de mis alumnas en la Ibero uh-huh, me dijo, qué padre haber vivido en los 80, de Pitch Mode, de Cure. Uh-huh. Y yo le decía, no, eso no llegaba. O sea, oíamos lo que había justo por eso eran tan importantes espacios como autogestivos como, bueno, pues más estaba el Tianguis del Chopo y un par más. Sí. Entonces tengo una debilidad, porque era la banda que empecé a escuchar en la transición de la primaria a la secundaria. Ellos, porque además a mí me parece que es un pop muy melancólico, que es una música muy triste. Sí. La voz de ella más la música de ellos, sí hace esa combinación. Entonces sí, tengo una debilidad. Aunque en retrospectiva me gustan más los Toreros Muertos, pero esos llegaron después, que ya eran punk transgresor, sí. Punk yazo, dicen ellos que hacen payasadas punk. Esto en Mecano nomás lo saco porque ahorita que venía en camino aquí tuve el honor de toparme a Nacho Cano aquí en la calle. No me digas. Tuve que estrechar la mano y le dije, güey, gracias por la música. Nacho es el que siguió haciendo música, ¿no? El que hizo lo de Malinche. Sí. Okay. Sí, luego pensé, dije, pues por eso anda por aquí, porque anda en ahorita está Malinche presentándose aquí, creo. Sí. Entonces, por eso lo vi y fue que no, lo tengo que qué maravilla. No, y corre el rumor de que Ana Torroja vive en la colonia Roma, Condesa. Yo nunca me la he encontrado. Sé que sí estabas, o sea, su lugar de residencia creo que sí es Ciudad de México. Pues siempre anda por aquí. Yo, aunque cuando ella tenga 80 años voy a seguir enamorado de Ana Torroja. Sí, caray. Pero bueno, déjame pasar. ¿Quieres hacer ese pequeño paréntesis? Quiero pasar a Rex Regum.
Ah, ¿Ok? Porque te quiero preguntar, ¿de dónde sale primero tu idea de hablar de este libro sobre dinosaurios? Bueno, Rex Regum es mi novela gráfica más reciente. Uh-huh. Se publicó a principios de este año, bueno, la primavera. Es como el ciclo biológico de un tiranosaurio Rex desde que literal, desde que sale del huevo, Uh-huh. cómo va creciendo, cómo se va... Pues la clase de biología nace, crece, se reproduce y muere. Y entonces vamos siguiendo cómo se va desarrollando este organismo, cómo se convierte en el depredador, el depredador apex de su ecosistema en el periodo Cretácico, que siempre aprovecho, cada que me dan un espacio como el tuyo, aprovecho para decir o me comparten un espacio como este, que los T-Rex vivieron en el Cretácico, no en el Jurásico. Eso es una denuncia nerd, sí, que es la última parte de la era de los dinosaurios. Uh-huh. El último día de la era Cretácica es cuando cae el meteorito de Chicxulub frente a las costas de Yucatán, que es donde termina mi novela. Mi novela termina, o sea, este dinosaurio que es el rey el Rex Regum significa rey de reyes en latín. Ok. Entonces, el día que cae el meteorito, se acaba su reinado, sí. Cuando él ya está en la cúspide de su reino, sí. Se acaba la era de los dinosaurios con este meteorito que llegó y acabó con la vida como se conocía en la Tierra, puso todo de cabeza y que debemos de agradecer porque nosotros como especie no estaríamos en el lugar que tenemos si no hubiera ocurrido esa tragedia cósmica. O sea, sin spoilear ni nada, pero entonces me estás diciendo que el final de tu libro termina en esa como cúspide de su, pues de su reinado. Es como las biografías, ¿no? Que dicen que el spoiler es que se acaba cuando se muere. Sí. Así. Bueno, y es una historieta de 300, son casi 300 páginas, no tiene diálogos, hay un solo diálogo en todo el libro. Y es la acción. Todos con dibujo. Sí, porque si yo los hubiera hecho hablar a los tiranosaurios, se hubiera convertido en una fábula, hubiera sido un poco como Bambi. O como cualquier fábula, yo no quería eso. Hay muchos cómics de dinosaurios donde los animales hablan, pero se me hace que es un poco... Bueno, no es que sea hacer trampa, pero yo me quería ir por otro lado. Quería... Porque además investigué mucho, como lo que se sabe a la fecha de tiranosaurios. Tuve la asesoría de Héctor Rivera Silva, que es el jefe de paleontología del Museo del Desierto de Saltillo. Y además un paleontólogo muy destacado a nivel mundial. Los paleontólogos miden su éxito en especies clasificadas y él tiene varias. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, tú te puedes titular de tu doctorado cuando clasificas una especie. O sea, es algo muy importante. Wow, y él tiene varias. Sí, también para mí fue un descubrimiento. Sí. Entonces el libro tiene, digamos que hasta el día que yo lo acabé de dibujar era la formación más actualizada que había sobre tiranosaurios. Porque otra cosa importante para mí es que los tiranosaurios vivieron en el T-Rex, el famosísimo T-Rex. El icónico. Sí, pues vivió en territorio mexicano. Hay evidencia, aunque no... Bueno, más bien no hay evidencia dura, pero sí existe la elucubración de que pudieron llegar hasta en el sur como Michoacán. Ok. Desde Canadá hasta el centro de nuestro país, que fue territorio. No se ha encontrado todavía una evidencia fósil como contundente en México. Hay una especie de tiranosaurio en México que se llama el Labocania, que se encontró en Baja California, que es un primo un poquito más chico que el T-Rex, pero digamos que fue territorio de estos animales, el más famoso de los dinosaurios. Y además, pues el meteorito cayó frente a las costas de Yucatán, lo que hace que México sea un país muy importante para la era cretácica. Entonces, todo lo que sucede en mi novela, además, busqué que fueran especies que hubieran vivido en la región. Ok. Wow. Entonces, sí, todas las plantas que dibujé son plantas que existieron en ese momento. Un dato que yo aprendí haciendo el libro es que el pasto apareció en el planeta después de la era de los... O sea, en la era para atrás no había... Es algo que evolucionó varios millones de años después. Pero sí había vegetación sí. Pero el pasto, como lo conocemos hoy en día, es más moderno. Ok, wow. Entonces no podía dibujar pasto, ¿no? Entonces, hago mitad en broma, mitad en serio. Digo que el 80% del tiempo que le invertí al libro, lo invertí dibujando plantas.
Pues sí, porque ahorita pensé, imagínate que dibujabas pasto así bien cortadito, pues ni modo que los dinosaurios anduvieran cortando ahí el césped, o sea, no, tenía que ser mucho más salvaje la vegetación, ¿no? Sí, era un bosque tropical, o sea, el Sí, planeta era mucho más cálido que ahora, sí, sí, sí. era así como rainforest, ¿no? Que era Ajá. sobre rainforest. ¿Por qué? Bueno, no sé si concuerdas conmigo, pero yo siento que todos los chavitos, a la edad de 4 o 5, no sé, llegan a esta fijación con los dinosaurios. Yo la tuve durísima. Sí, porque, no, sin duda. ¿Por qué será? Porque están hechos de la misma sustancia que los mitos, o sea, los dinosaurios son el origen del mito de los dinosaurios. Hace poco, luego te encuentras cosas en redes sociales que te dan un poco de risa. Alguien estaba deseando de que por qué, para alimentar teorías de conspiración, que por qué no se habían descubierto restos de dinosaurios antes del siglo XIX. Y la respuesta es no, por supuesto que se descubrieron y pensaron que eran dragones o cíclopes. Entonces, criaturas mitológicas. sí, pues imagínate encontrarte un cráneo Claro. así con dientes unas patas así gigantes. Unos dientotes así. Pues entonces lo que producen son a los mitos primigenios, a nuestros dragones, a nuestros Sí. a nuestros animales mitológicos, pues provienen del descubrimiento, o sea, alimentan esa misma imaginación. Sí. Entonces, nos gustan porque están hechos, decía Raymond Chandler, ¿no? La frase es muy del halcón maltés, es la misma sustancia de la que están hechos los sueños. Los dragones están hechos de la misma sustancia que están hechos los dinosaurios y por eso nos fascinan son la definición perfecta del monstruo en el sentido más amplio de la palabra, porque es lo grandioso, lo grotesco también, pero también lo prodigioso, lo gigantesco, lo que nos asombra. Sí, ahorita que decías eso, hasta pensé en, o sea, Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente. Sí, que además me gusta mucho que sea emplumada, como después se supo que hubo muchos dinosaurios emplumados. Sí, sí, sí. Eso que dicen que el Velociraptor tenía plumas, era más. Sí, nomás que eran chiquitos. Sí. La película, Sí. lo que vemos en la película son Deinonychus, en realidad. El Velociraptor era el tamaño de una gallinita, no menos fiero de lo que se le sale en la película, pero eran animales chiquitos, digamos, no serían tan... Probablemente sí peligrosos, pero no tan imponentes como en las películas. Sí. No, las películas de Parque Jurásico que me gustan mucho están llenas de inexactitudes científicas. Sí, definitivamente. Bef, ¿qué sigue para ti ahorita? O sea, ¿estás preparando un siguiente...? Sí, terminé una novela escrita. Yo durante mucho tiempo estuve publicando novela policíaca. Tengo una serie de 5 novelas policíacas. La primera se llama Tiempo de Alacranes y luego hay otras 4, son Hielo Negro, Cuello Blanco, Azul Cobalto y la última, todas es una serie y la última es Esta Bestia que Habitamos. O sea, se pueden leer por separado o en desorden, pero van formando una sola historia. Pero yo en realidad, pues mi gran amor siempre fue, yo llegué a la novela policíaca un poco por accidente, pero mi gran amor siempre ha sido la ciencia ficción. Era complicado plantear o publicar novelas de ciencia ficción. Mis primeras 2 novelas, de hecho, son novelas de ciencia ficción. Ahora están publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Las otras están en Océano, que son Gel Azul y El Estruendo del Silencio. Y esas 2 novelas las tuve que publicar primero en España porque en México hace 20 años nadie quería... O sea, no había quien, me las rechazaron de prácticamente todas las editoriales a las que les mandé y de todos los concursos. Pero ahora ha cambiado mucho el panorama y ahora hay condiciones para poder escribir y publicar. Entonces estoy trabajando en una trilogía. La primera novela ya está lista. Sale a finales de este año. Todavía no puedo dar como muchos detalles, pero la primera sale a finales de este año y si todo sale bien, yo espero que los siguientes 2 años, aparte de un par de proyectos que tengo de cómics, trato de alternar un libro de cómics y uno escrito, pueda completar esta trilogía que tengo pensada sobre... es un poco la pregunta de qué va a pasar cuando los países pobres lleguen a colonizar el espacio. Porque sin duda los mejores planetas se los van a quedar los países ricos. Que además en mi novela no son los Estados Unidos y Europa. Yo estoy pensando ya en los BRICS como líderes tecnológicos, Brasil, Rusia, económicos. India. Brasil, Rusia, India, Corea, China,
Sudáfrica, por ahí andaban incluyendo a Irán, no sé si después de lo que pasó hace unas semanas pueda seguir por ahí. Sí. Justo hoy salió la noticia de que, bueno, los chinos tienen planeada su misión lunar para los próximos 3 años. Ok. Y Corea del Sur anunció con lo que es la creación de una base lunar para el 2045. Entonces, pues, los pobres gringos andan ahí peleando con el presupuesto de la NASA, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí van a tomar una delantera. Pero entonces los mejores planetas se los quedan ellos. Supongo que los que siguen, más o menos, los planetas medianamente buenos, pues le tocarán a Europa, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Israel, me imagino. Y al final, pues vamos a venir Latinoamérica y África para que nos toque el puro cascajo. Y sobre eso trata la novela. Wow, suena muy interesante. Muchas gracias. Por último, una secuencia aquí que hacemos. Recomiéndanos una película, un libro, puede ser tuyo, no y sé. un disco. A ver, mira, voy de atrás para adelante. Antes de que empezáramos a grabar, hablamos del Outside de David Bowie. Te decía que yo no soy... O sea que creo que tengo el perfil para que me guste David Bowie, pero no es mi máximo. Y sin embargo, ese es uno de mis discos favoritos, el Outside. El Outside de David Bowie es un disco que me... Te voy a recomendar 2 para hacer uno latinoamericano y un anglosajón. Entonces el Outside de David Bowie me gusta mucho porque además es una historia cyberpunk. Sí. Mezcla ahí una historia policíaca que situada en ese momento como en el futuro inmediato, el final de siglo. Es un disco muy oscuro y muy denso. Incluso yo creo, no lo sé muy bien, pero yo creo que no le fue bien en ventas y ya tuvo que hacer una cosa mucho más accesible. Porque el siguiente disco es el Earthling, que es mucho más ligero. Entonces ese me gusta mucho. Y empatado, hay un disco prodigioso justo hablaba de Pérez Prado hace rato, el concierto para bongo de Dámaso Pérez Prado. De un lado son varias canciones de mambo muy en la onda de él, pero porque cuando eran lado B y lado A, pero el otro lado es una cosa rarísima. Él decidió hacer un concierto como de música contemporánea, pero en mambo, y donde el instrumento solista es un bongo. Bueno, es una cosa delirante. El concierto para bongo. Concierto para bongo de Dámaso Pérez Prado. Una demencia absoluta. Mi película favorita es Brasil, de Terry Gilliam. Yo creo que Gilliam lo que quería era adaptar, o los productores, yo creo que querían adaptar 1984 de Orwell, que por alguna razón no lo logran, y entonces filman Brasil, que es mi distopía favorita. Te voy a recomendar también mi película mexicana favorita de todos los tiempos, es Temporada de Patos, de Fernando Emke, que me fascina. Y además acaba de cumplir 20 años, creo, este año o el año pasado, no puedo creer. Sí, ¿no? Pero ahí están esas 2 libros. El libro mexicano, La Ruta del Hielo y la Sal, es de José Luis Zárate. José Luis Zárate es un escritor poblano que a mí me parece brillante y no es lo conocido que merecería ser. La Ruta del Hielo y la Sal está en el fondo, en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, y es una cosa preciosa porque la novela de Drácula de Bram Stoker le dedica 3 páginas al viaje que hace, a cómo llega en un barquito el sarcófago de Drácula a Inglaterra. Sí. Y entonces es el diario del capitán, pero son 3-4 entradas del diario. En el Dimiter, ¿no? En el Dimiter. Y José Luis lo que hizo fue completar el diario del capitán desde que van a salir del puerto, son las costas de Hungría. Y todo lo que va pasando hasta que se acaba amarrando el capitán se acaba amarrando al mástil para que el barco pueda llegue en calle, pues, en la costa. Entonces es una novela fascinante sobre el mar, porque es una novela marina preciosa, con un sabor como decimonónico y una sensibilidad poética muy especial, pero además es una novela de vampiros donde nunca se dice la palabra vampiro. Porque la tripulación empieza a desaparecer. Sí.
Y novela internacional, pues me voy a remitir a los clásicos. Mi libro favorito de todos los tiempos es Frankenstein, de Mary Shelley. Se dice que es la primera, no se dice, es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Ujú. Me gusta mucho que haya sido escrita por una mujer que además en ese momento es casi adolescente. Y tiene la gran fuerza de los clásicos. O sea, tú sabes de qué se trata, aunque nunca la hayas leído, aunque nunca hayas visto una película, sabes de qué se trata Frankenstein. Eso es un clásico, pero acercarse al texto original, pues puede ser bellísimo, porque además, pues ella creció entre poetas, estuvo casada con Percy Shelley, y es de una belleza, y de un poder lírico, pero además la historia original, yo siempre me apresuro a decir que no hay Doctor Frankenstein, porque nunca acaba la carrera, es Víctor Frankenstein, lo han doctorado en el cine, pero él no es doctor, y es este joven y muy ambicioso estudiante suizo de medicina que lo que quiere es como encontrar el gran secreto de la vida, y lo logra, y son las consecuencias de su ambición por el conocimiento, que lo que produce es este ser lleno de dolor, que es la criatura, el monstruo famoso, que es un ser además muy inteligente, muy sensible. Es un libro hermosísimo, hermosísimo, que yo creo que además la mejor edad para leerlo es la adolescencia. Entonces esos serían mis recomendaciones. Muy buenas recomendaciones, bien Muchas variadas y profundas. Muchas gracias. Bef, ¿No? muchas gracias por estar aquí. Gracias a Tópica por la invitación. Gracias a ti, esperemos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Te dejo mis redes sociales. Soy Beforama en Instagram, en Blue Sky, en Threads, y en Facebook soy Bernardo Fernández Bef. No estoy en Twitter, hace mucho abandoné Twitter. Aterrado de todo de lo que está pasando el odio ahí. que se está concentrando. Sí, está cañón. Pero Bef, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente.